pues nada más avanzamos 10 diapos. Entonces es culpa de las 6 que me quitan tiempo. No, no es cierto. Es un tema que sí me gusta ir diseccionando un poquito más, porque es un poquito complejo. Como les he estado comentando, ya es algo que no vemos constantemente. Entonces sí me gusta como que reforzarlo un poquito más, ¿no? Ya la mayoría se vacunó. Ya tiene la Sputnik. ¿O no? ¿Cuál tiene? Sí, doc. Ay, sí. Ay, presumidita la luz, doctor. Está bien, pero bueno, no es cierto, qué chido. Bueno, entonces eso me da como que para que me den chance de pensar en algún momento si si hacemos como unos pequeños roles de prácticas. Digo, no es obligatorio ni nada, no sé si lo hagamos ahorita a final o a principios del otro año, antes de que se les olvide, pero por lo menos para tener un poquito de conocimiento de lámpara de hendidura, ¿no? Como les comentaba a los doctores de hace rato, yo que trabajo en la Volkswagen, bueno, soy subsidiario de la Volkswagen, los doctores que trabajan propiamente en la Volkswagen, ellos son médicos pasantes y médicos generales, o médicos del trabajo, tienen que manejar una lámpara de hendidura. Ellos tienen su lámpara de hendidura, pero si hay alguna basurita o algo, ellos tienen que quitarla, doctores. Entonces, no sé qué caminos les dé la vida, doctores, pero en algún momento, pues por lo menos conocer cómo se maneja una lámpara de hendidura. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico. Ya les subí un video en la plataforma de Córnea, doctores. Vean ese video. Les voy a volver a subir otro en la página de Facebook para que lo vean también. Pero el chiste es como que, bueno, si es algo que yo no puedo hacer en persona, es como decir, ¿no? Bueno, voy a parar un apéndice, como van a salir la mayoría de ustedes, pues por lo menos tener muchos videos vistos, doctores, mucha información ahí para justificar que sí quitaron el apéndice, doctores. Bueno, que sí pueden explorar un ojito en algún momento, ¿no? Y aparte, mucha de esta patología, pues ya requiere la lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, sí vale la pena organizarlos y ver cómo están. Qué bueno que ya todos están vacunados. Entonces, vamos a ver si para finales de año, bueno, para antes de que acabe el curso, o a principios del otro año para que ya nos permitan ir más, porque pues ahorita sí, muchos están fuera, todavía están ahí. Por ejemplo, Jesús creo que estaba en Canadá, ¿no? Algo así, Jesús García está en Canadá o algo así, ¿no? Entonces, como que no va a venir para saber manejar una lámpara de hendidura, ¿no? Así, güey, ¿cómo no? Entonces, bueno, nos vamos organizando, pero eso ya nos da, más que nada, me deja tranquilo por ustedes, que no están expuestos, ¿vale? Pero iremos viendo esas cosas. En la clase sí vamos a avanzar, pero mira, por hablar de estas cosas ya perdemos 2 minutitos, ¿ok? Déjenme aquí ponerme. La otra vez me estaba disculpando por mi playera, pero la verdad llego corriendo del hospital para que no me vean con el quirúrgico o meta el bicho a la casa. Todavía tengo esa idea, ya me educaron así con lo del bicho, entonces o me encuero o pongo playeras feas. Entonces, pues no, pongo playeras feas, doctores. ¿Ok? Entonces, hola, doctores, ¿cómo están? Entonces vamos a hablar de... ¿Qué estamos hablando? Córnea, ¿verdad? Sí, es cierto, córnea, ¿verdad? Ok, ¿ya se ve la clase? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, ya se ve. Ayer nos quedamos un poquito hablando de lo que era propiamente la córnea, ¿no? Ya platicamos, quedamos con el chiste de muy mal gusto de que la córnea y la esclera eran uno mismo, ¿no? Como canción de Timbiriche, porque es la verdad, ¿no? Lo único que diferencia de la córnea y la esclera, ¿qué? Es la disposición de sus fibras, ¿ok? Y por eso el módulo se llama córnea y esclera. La esclera abarca las 5/6 partes propiamente del globo ocular y su característica es que sus fibras son birrefringentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están entrecruzadas todas sus fibras, es decir, forman una malla importante para proteger, que sirva de cascarón las estructuras que está protegiendo por detrás, que son las más importantes para el inicio de la transducción o fototransducción de la luz que vemos en el ambiente, doctor. Son los que se encargan de producir este fenómeno luminoso y llegan directo al cerebro para que se interpreten, doctores. Entonces están bien protegidas. También es el sitio en la esclera donde se llegan a adherir los músculos extraoculares que nos van a permitir mover los ojitos en alguna posición. Entonces es muy importante conocerla, ¿vale? Arribita de la esclera hay una estructura que se llama epiesclera, doctores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de conjuntiva? Había una estructura que se llamaba cápsula de Tenon, que solo aparecía cuando se lastimaba la conjuntiva, que parecía saludable. Lo mismo va a pasar con la epiesclera. Cuando se lastime la conjuntiva y la Tenon, lo primero que va a sobresalir es la epiesclera, porque está propiamente por debajo de la esclera. Y es la última capa antes de llegar a la esclera que está vascularizada e inervada.
Entonces se puede inflamar y al estar inflamada afecta a sus terminaciones nerviosas y puede dar mucho dolor en los ojitos. Ya hablaremos de este proceso inflamatorio. ¿Cómo se llamaría este proceso inflamatorio, Wendy Gamboa? Que se le olvidó dar la tarea, ¿verdad, Wendy? No, doctor, sí se la entregué. Así es, otra Wendy por ahí entonces. ¿Cómo se llamaría? Así creo que es del jueves. ¿Cómo se llamaría la inflamación de la epiesclera, Wendy? Epiescleritis. La epiescleritis se inflama. Y que habíamos platicado, gracias Wendy, que es lo que dábamos cuando veíamos una conjuntivitis tóxica por nafazolina, ¿se acuerdan? Se veía todo rojo, doloroso, y que yo en lo particular manejaba como una epiescleritis, con indometacina, con esteroide, con lubricante, porque duele mucho el ojito. Entonces ya hablaremos propiamente del proceso de una epiescleritis que puede ser difusa de todo el ojo o solo una zona que estuviera inflamada, y que además da una inflamación en el segmento anterior del ojo, es decir, donde está el humor acuoso. Va a haber muchas células flotando ahí, se va a ver como cuando ponen su proyector del ABAP, que se acuerdan, pero no me lloren, doctores, y cuando hay un montón de polvo, se ve un polvito flotando ahí en el proyector, ¿no? Y ahí se quedan embobados viendo el proyector, así, voy a contarlos eso. Entonces, eso se llama fenómeno Tyndall, y es lo mismo que vamos a buscar dentro de la cámara anterior. Ya platicaremos de esto cuando veamos uveitis, que es un diagnóstico adecuado de todo esto, ¿ok? Entonces, está más vascularizada, esta zona sí está vascularizada, mide 50 micras, permite agua, que se nutra por agua, glucosa y proteínas, está irrigada por arterias ciliares anteriores y posteriores, y generalmente está recubriendo propiamente lo que es la esclera. Ya les activé, como les digo, el módulo de córnea, y les pedí un dibujo de las capas de la córnea. Por favor, doctor, después viene ahí capas y estructura, porque luego son así, ya los conozco ustedes. Me dibujan el globo ocular muy bonito, me hacen una copia perfecta de este dibujo y marcan aquí la córnea. Entonces, no sean payasos, lo que quiero es las capas de la córnea, doctores. ¿Cuáles son las capas de la córnea? Es lo que me interesa que hagan ese dibujo, doctores. De una vez están advertidos, porque ya vi muchos ahí que ya querían hacer eso. Agarraron su tapa de Nescafé y ya empezaron a hacer círculos otra vez. Ahí. Entonces, por favor, doctores, no, o monedas de 10 pesos, ahí, vamos a hacer una circulita aquí para verla con él. No, por favor, no hagan eso, doctores, ¿ok? Entonces vamos a hacer un repaso a través de las estructuras que vimos anteriormente. Tenemos la córnea, tenemos su epitelio, su estroma, su endotelio, este espacio que es la cámara anterior, que es está lleno de humor acuoso, la pupila, que es un hueco que se forma, es un esfínter que se forma por el iris, que se abre y se cierra, y el iris, que es la parte de color del ojito, se continúa con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, que ya está en la cámara posterior, donde está el cristalino, aquí va a producir el humor acuoso, nutre el cristalino, pasa por la pupila y nutre la córnea en la cámara anterior. Pero además de producir el humor acuoso, va a tener aquí unas fibras que se llaman músculo ciliar. Este músculo ciliar va a tener una zónula, que es un ligamentito que está adherido al cristalino, y es el que se va a jalar y contraer y hacerse más gordo cuando se jala para que podamos ver de cerca. Es el proceso de la acomodación. Y este proceso es el que se va perdiendo en esta zona cuando estamos envejeciendo, ya no responde de forma adecuada y por lo tanto tenemos que alejarnos lo que estamos viendo para que podamos verlo bien, ¿ok? Y si se fijan, el iris se continúa con el cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar se continúa con esta estructura que tiene un montón de capilares que se llama coroides. Y esta coroides va a encargar de dar nutrición a la retina y a las fibras nerviosas que salen aquí en el polo posterior, doctores. Eso que parece queso amarillo es la retina, doctores, y es la capa de fibras nerviosas donde se va a realizar el fenómeno de fototransducción y donde se origina el estímulo nervioso para que llegue hacia el cerebro y se interprete lo que estamos viendo. ¿Okay? Es muy, muy importante esto. Aquí atrás, bueno, también podemos ver que la córnea se continúa con la esclera. Es lo que decimos, es uno mismo, doctores. Aquí ven un hoyito, ya vieron acá este hoyito, es la zona donde se elimina el humor acuoso, que es el ángulo camerular. Ya habíamos platicado ayer que una obstrucción, una mala eliminación, hace que se aumente la presión del ojo y nos dé hipertensión ocular, que a la larga podría dar un glaucoma, doctores. El glaucoma es una neuropatía que afecta al nervio óptico. Entonces ya iremos platicando de esto. Vean aquí, los músculos extraoculares llegan igual a la esclera, se adhieren totalmente. Cuando hablemos de cirugía de músculos extraoculares, vamos a ver que una técnica es quitar los músculos de su inserción y retrocederlos un poquito más, ¿ok? O a veces cortarlos de su inserción. Entonces eso sí es común
que en algún momento lo estemos valorando y utilizando. La esclera va a tener diferentes mediciones. Generalmente aquí en esta zona es muy delgadita. A veces cuando hay un traumatismo puede provocarse una laceración que afecte córnea y esclera y se está saliendo todo este material. Aquí en la zona medial ya se hace un poquito más grueso, pero es más grueso en la parte posterior, en este orificio escleral posterior, que es donde salen las fibras del nervio óptico, ¿ven? Entonces, por eso es tan grueso, porque está protegiendo a las fibras del nervio óptico. Entonces, a medida de que vamos creciendo, pues va haciéndose más grueso, pero en los niños es muy delgadita. En la parte medial del ecuador, cuando estamos hablando de un paciente de estrabismo, se realiza un proceso bastante complejo que le decimos el paso de la muerte, doctores, ¿ok? No es como se lo imaginan ustedes. El paso de la muerte es suturar el músculo que separamos otra vez directamente en la esclera, doctores. Y el problema no es suturar, el problema es que la esclera es muy delgadita, doctores, en un niño muy pequeñito, y más en bebés. Entonces, si suturamos un poquito más profundo, doctores, tiene que ser en milímetros, doctores. La esclera, vean, mide 0.6 a 0.8 a nivel del ecuador, que es donde la mayoría de las veces pasamos el músculo extraocular, que está mucho más adelante. Esto es la visión en un adulto, en un niño es mucho más delgadito. Si nos emocionamos nosotros al hacer esta sutura, podemos irnos hacia abajo y perforar lo que es coroides y perforar lo que es retina, doctores, provocando un desprendimiento de retina. Entonces, este paso de la muerte es un proceso bien finito para que evitemos tener complicaciones. Ya hablaremos también del paso de la muerte. ¿Okay? Es un paso de la cirugía, no me lo tomen a mal, porque como están grabando, advierto aquí que no es un albur ni nada de eso. La esclera es un tejido grueso, va a ser más grueso en la parte posterior y abajito de la esclera, ya está cerca de la coroides, como ven acá, abajito de la esclera, está la coroides. Va a haber una lámina que se llama lámina fuchsia, que va a estar en íntima relación con la coroides. ¿Qué color tiene la lámina fuchsia, doctores? Este negro, exactamente, doctores. Muy bien. Entonces, la coroides es de ese color morado, azuloso, doctores. ¿Okay? Tiene mucha cantidad de pigmento y así como el iris, el cuerpo ciliar y la coroides tiene pigmento, es un lugar donde pueden formarse melanomas, doctores. ¿Ok? Ya platicamos de eso el día de ayer, del melanoma que les enseñé de los pacientes, que más que nada hay que ver, hay que diferenciar, que no sea solo de conjuntiva, sino también no sea de cuerpo ciliar, que es una extensión de lo demás atrás del ojito. Y es por eso que yo el ojo lo considero como una rocaleta. Sí, se han comido las rocaletas, ¿no? Ustedes saben cuáles son las rocaletas, ¿no? Tú lo chupas y es verde. Lo chupas y ahora es naranja. Lo chupas y ahora te picó. Lo chupas y ahora es amarillo, ¿no? Hasta llegar al centro chicloso, ¿no? Lo mismo va a pasar con el ojo. Si la esclera se adelgaza demasiado, podemos exponer lo que es la coroides. Y si se afecta a la coroides, pues está expuesta a la retina, ¿no? Entonces, hay algunos procesos. ¿Cómo se llamarían las inflamaciones de la esclera, Ricardo? Escleritis. Vamos a tocar algunas inflamaciones de la esclera, que se llaman escleritis, que son muy agresivas para la estructura del ojito y pueden destruirlo totalmente y lo único que queda es la coroides. Y esos ojitos ya no son viables, hay que hacerles enucleaciones, doctores. ¿Okay? Y si es común, principalmente en los pacientes que tienen una afectación reumatológica, es muy común que llegue a suceder eso. Entonces, por eso hay que vigilarlos. Algo también muy común es en los niños que tienen la esclera azul. Los niños que tienen la esclera azul es porque tienen poco colágeno o sus fibras no están totalmente evolucionadas. A medida que van madurando, se va perdiendo ese aspecto azulado de la esclera. ¿Y por qué se ve azul? Porque se está transparentando un poco la coroide subyacente, doctores. No es porque tenga fibras azulosas, doctores. Es por eso que se ven en oxígenes imperfecta o alguna otra alteración del colágeno, se puede ver este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces eso es lo importante de la esclera. Se encarga de proteger todo esto. Otra cosa, acuérdense que está vascular la esclera, está inervada, está mal el diagnóstico de esa inervación, únicamente está atravesada, doctores. Se atraviesan tanto nervios ciliares posteriores largos y cortos. La que está inervada y está vascularizada, habíamos platicado que es la epiesclera, doctores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de la esclera? Es protección de estructuras intraoculares manteniendo la integridad óptica. No es pura anatomía. Ya está la clase igual grabada para que lo vayan checando. Ay, me faltó subir la clase en PowerPoint. Ahorita se la subo, doctores. ¿Ok? Bueno,
Ya para ver este tipo de alteraciones, sí es necesario ya tener un equipo específico, que como dice aquí la diapositiva se llama biomicroscopía. Nosotros los oftalmos somos como los arjonas de la medicina. Somos cursis y sin sentido a veces. Bueno, nos quieren más que arjona, ¿verdad? Pero sí se ve, ¿cómo se llama? Somos algo como que románticos como para que entiendan ustedes lo que estamos hablando. Entonces, cuando exploramos con la lámpara de hendidura, que es una exploración de lámpara de hendidura, vamos a utilizar el término de biomicroscopía. Estamos viendo vida, estamos viendo células, estamos viendo vasos sanguíneos, eritrocitos. Al fin y al cabo, lo importante es que para hacer un diagnóstico ya preciso de la mayoría ya de patologías que vamos a estar hablando a partir de ahorita, pues sí es necesario tener una lámpara de hendidura. Ahora dices, bueno, pues ¿para qué pongo atención? Van a aparecerse sus compañeros cuatrimestrales que no entregan nada y uno que otro semestral dice, no, pues ¿para qué entrego dibujos? ¿No? O sea, no voy a aprender nada. Sí hay forma clínica de que ustedes como médicos de primer contacto tengan una idea de qué es lo que está pasando en un ojito. Y de ahí detectar un cambio importante y decir, ¿sabes qué? Amerita mejor un chequeo por alguien especialista, ¿no? Quien quieran, doctores, ¿ok? Pero que ustedes sean la pauta para detectar esos cambios. Si sabes que aquí no hay algo que me cuadre, mejor lo mandamos. Entonces, parte de las clases, sí lo que me interesa más que aprendanse cuánto mide la córnea central, bueno, sí aprendansela, es que detecten esos puntos específicos, esas piedritas, yo les digo, en vez de perlas, para que ustedes las detecten y las puedan valorar en su vida profesional. ¿Ok, doctores? Por eso. Entonces, la biomicroscopía, se fijan, tiene su oclusor, son sus visores acá. Aquí tenemos un joystick que sube y baja. Este es nuestro haz de luz que se puede mover de este lado o lo podemos mover de este lado, doctores, dependiendo de la estructura que queramos ver. Y generalmente hay varios tipos de iluminación. Tiene sus visores igual con el microscopio. Igual, lo que platicábamos en la clase anterior, ¿no? Llegan ustedes a su laboratorio de biología celular o histología y ven el microscopio y dicen, ay, a ver, voy a moverle. Ay, ya veo más clarito. Ay, ya veo más. Pero ni nada más le están moviendo a lo güey porque ni saben por qué se mueve bien. Los visores tienen su graduación igual. Entonces, cuando vemos en la lámpara de hendidura o vemos en un microscopio, si ya tenemos nuestros lentes, tenemos que tenerlo en cero nuestra visión, doctores. Es por eso que cuando lo movemos, claro, si no usamos lentes, sabe, ya veo claro. ¿Qué quiere decir? Que estamos ajustando a nuestra graduación que tenemos esos visores, doctores. Entonces, si utilizan lentes, ver con los lentes. Si no, si se los van a quitar, pues ajustárselos. Yo tengo 5, pues le pongo 5 negativo, y ya voy a poder ver bien a mis pacientes. Por eso es que le mueven, ay, se ve muy bonito ya aquí, pero pues no es por eso, sino que significa que están ajustándose a su graduación. Y es bien importante, porque a veces no se ve nada como en el microscopio, ¿verdad? Tiene su fuente de luz, está en su mesa, y el paciente tiene que estar totalmente pegado para poder verlo. Les pido que vean los videos nuevamente, doctores. Principalmente a lo mejor el de lámpara de hendidura, que es el que me interesa, para que sepan qué es lo que estamos platicando, y el de a rato subo en Facebook también. Esto tiene una fuente de luz, y al estarlo viendo por el microscopio, va a estar viendo por los binoculares, vamos a ver una fuente de luz. Esa fuente de luz tiene dos opciones, con lo que hacen ustedes cuando llegan a una lámpara de hendidura. Lo prenden, y le tocó a Roberto estar ahí exponiéndose, yo soy el paciente, se pone, le ponen a Roberto, encienden toda la lámpara de hendidura, y le abre linda toda la pinche luz. Y yo, ay, cabrón, hasta le molesta al pobre Roberto porque le echó toda la luz. Es válido esa exploración, doctores, ¿ok? Es válido en el sentido de que nos sirve para ver cosas estructurales macroscópicas, alteraciones de los párpados, ver si hay un bichito por ahí, un demodex, si hay una basurita ahí, una pestaña con mala dirección, en la córnea ver si hay un cuerpo extraño y ahí que se vea directamente, o un daño estructural mucho más severo. Entonces sí es recomendable hacer una exploración con iluminación directa, pero la base de la biomicroscopía, que es la exploración con lámpara de hendidura, consiste en hacer esta luz algo más chiquitito, doctores, como lo que vemos en esta imagen. Y como para qué diablos hacemos esta imagen en slit lamp, que es lo que se llama en inglés esto. El slit lamp es el corte longitudinal o de hendidura, y nos va a servir no solo pues bueno, es para que vean mejor, pero ¿qué vamos a ver mejor, doctores? Cuando hacemos este corte con el slit lamp, vamos a ver que lo primero que va a caer es en la córnea, doctores. Vemos, se baja la luz, y se forma esto derechito. Entonces vemos una iluminación aquí central y otra iluminación más posterior. Esta primera que vemos aquí, que se ve más blanquita, va a ser la iluminación que va a estar
cayendo sobre la córnea. Entonces podemos ver toda la estructura central de la córnea, pero al ver con esta lámpara podemos ver todo su epitelio, doctores. Vean, este es su epitelio. Siempre la más superior es el epitelio, porque puede estar de este lado o puede estar del otro lado. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces la más superior es el epitelio. La más intermedia, ¿cuál sería? Sería el estroma. Y la más interna sería el endotelio, doctores. Entonces, se fijan, esos dibujos ustedes me van a hacer que con las capas de la córnea, realmente como oftalmólogos las podemos utilizar y las podemos ver. O sea, sí vamos a ver cada una de estas estructuras y ver cómo están estos objetos, doctores. No es por ser mamones, pero es muy bonito porque el oftalmo ve cosas que a lo mejor macroscópicamente nunca se van a ver. Entonces, desde el primer momento que hay un paciente, se alcanza a ver todo este tipo de manifestaciones. Y puede haber alteraciones en el epitelio, en el estroma y en el endotelio, como vamos a empezar a hablar más adelante. Ahora, ya después de esto, se fijan, hay un espacio, ¿ya vieron? Aquí hay un espacio anterior, una luz anterior y una luz posterior. Y se forma un hueco, ¿ya vieron? Este hueco es la cámara anterior, doctores. La cámara anterior ya saben que tiene un humor acuoso. Y generalmente se debe ver transparente, pero ya platicamos también que puede haber algunas células flotando, lo que nos puede dar el efecto Tyndall y dar la apariencia de que hay un proceso inflamatorio. ¿Okay? Entonces hay que también ver cómo está la calidad de su humor acuoso. Después viene pues, el que cae en el iris y cae en la pupila, doctores. Ven, aquí cae en la pupila, pero pues, es un hueco. Bueno, el hueco no tiene nada. Pero atrás de ese hueco que tenemos el cristalino, doctores. Entonces, igual, con este corte de la haz de lámpara de hendidura, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la cápsula del cristalino, vamos a ver la corteza del cristalino y vamos a ver el núcleo del cristalino, tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Ahí tenemos que hacer este cambio hacia acá y hacia acá para ver esa zona anterior o posterior del cristalino, doctores. Y es lo que nos va a permitir nombrar que sea una catarata nuclear, una catarata capsular, una catarata cortical. Eso nos va a permitir igual tomar la medida diagnóstica muy importante, doctores. Entonces, para eso nos sirve, para el segmento anterior, ver o utilizar una lámpara de hendidura. Y como les digo, tenemos la iluminación difusa y tenemos la iluminación ya propiamente con la lámpara de hendidura. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, doctores. Hay otro tipo de iluminación que se llama difusión escleral. Si se fijan, la luz no cae directamente sobre el ojo. Y les comenté que la lámpara se puede mover de este lado o de este lado. Si iluminamos el haz de luz directamente, no solo en la córnea, sino en la esclera únicamente, que caiga directamente en la esclera, aquí que caiga acá, aquí directamente, ¿qué va a pasar? Solo iluminamos esa zona del ojito, doctores, ¿ok? Y por una difusión de luz vamos a ver, por ejemplo, este es un leucoma corneal, nos va a permitir la magnitud de ese leucoma, es decir, qué tantas capas está abarcando este leucoma, perdón, se movió, este leucoma corneal, doctores. Es una difusión escleral, sí se puede hacer, y vemos aquí las capas que está abarcando esta pérdida de transparencia. Ya investigamos después por qué fue, pues ya hablaremos de esto. ¿Qué pasó, doctor? Quiero preguntar, Juan, soy Adrián. Por ejemplo, en una alteración como Ehlers-Danlos, ¿qué es lo que, o cómo se va a observar en este tipo de exploración? En el Ehlers-Danlos, la carne no se va a ver afectada. Lo que hay que buscar es a nivel del cristalino. Puede haber alguna alteración a nivel de la célula del cristalino y puede haber una luxación, que es también muy común verlo en Marfan. Pero en la córnea se va a ver normal, la córnea puede estar normal. El chiste es buscar más atrás del cristalino y siempre valorar hacerlo con la pupila dilatada, Adrián, para poder valorarlo. Pero un dato característico a nivel de córnea en un Ehlers-Danlos no hay característica porque las fibras pueden estar normal, se puede ver transparente. Si tiene un queratocono asociado por esa alteración del colágeno, que es muy poco frecuente, ya la córnea se ve con un poco de cambio de forma, pero acuérdense que la córnea es redondeada, bueno, es elíptica tanto anterior y posterior. ¿Okay? Pero un Ehlers-Danlos a nivel de la córnea o en el segmento no da ninguna importancia más que ver la posición del cristalino o que no haya una inestabilidad en el cristalino, que nos dé un movimiento, y eso lo hablaremos cuando veamos tema de cristalino. ¿Vale, Doc? Ok, doctor. Sí, le preguntaba sobre todo por la esclerótica azul. La esclera. Sí, Sí puede verse mucho más. Yo hablaba por la córnea nada. La esclera azul sí puede verse con alguna coloración ya no tan blanquita. Puede verse un poco más azuloso, moradona, pero tampoco sin ser muy, muy aparente. A mí me ha tocado ver como 2 o 3 Ehlers-Danlos
Y realmente la esclera no se ve totalmente blanquecina, pero lo importante es ver que esté su grosor adecuado. Entonces nada más hay como una pequeña transparencia y no se ve tan blanca, se ve como entre moradona, azulosa, blanquecina. Pero tampoco se va a ver como el nevo de ota en la carota, como lo vimos ayer en conjuntiva, ¿vale? Vale, gracias. Ok. Luz. Sí, me confundí un poco. La difusión escleral solamente vamos a ver la esclera. Y en No, la otra vamos a ver más estructuras. no, la difusión escleral también es para ver la córnea. Lo que hace la difusión escleral es que ilumina la esclera para que la luz se refleje en la córnea. Es como si la viéramos de reojo la córnea por esa iluminación, y eso nos permitiría ver si hubiera algún defecto de las capas que esté abarcando todas las capas de la córnea, ¿no? Pero la difusión escleral, pues la esclera la iluminas con la iluminación difusa y ves que la esclera esté bien, que esté blanca, que no esté azulosa, pero esta centras directamente en la zona perilímbica, y esta difusión de luz que se va a dar acá, por una difusión de luz, vamos a ver aquí que esta mancha, que veríamos una mancha blanquecina, aquí con esta difusión me permite ver hasta qué capas abarca de la córnea. Se ve muy profunda, entonces, por ejemplo, este leucoma estuviera abarcando lo que es hasta capas profundas de endotelio, doctora. Pero no es para ver la esclera, sino es para difundir la luz hacia la córnea. ¿Vale? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Va. Vamos a ver otro tipo de iluminación para que también, esta casi realmente no se utiliza salvo en placas muy blancas para ver qué tanto afecta, pero miren, por ejemplo, tenemos otro que es la retroiluminación, doctores. La retroiluminación, vemos, ahora ya no se ve al lado del reflejo de la córnea, sino que volteamos a este lado. Que el más superior siempre va a ser el epitelio, doctores. Aquí tenemos el epitelio de la córnea, tenemos el estroma corneal acá, y aquí tendríamos lo que es el endotelio. Si se fijan en el endotelio, hay unos puntitos aquí pegados, ¿ya vieron? Incluso se ven aquí dispersos sobre la superficie aquí, pero si hacemos el corte se ven mero que están pegados en el endotelio. Estos se llaman depósitos retroqueráticos, doctores, y es muy común verlos en pacientes con uveitis, que hablaremos de este tema. Es un proceso inflamatorio, hay pigmento, que son células inflamatorias que se acumulan en el endotelio, y esto a medida de que baje la inflamación, que el humor acuoso ya esté más líquido, se van a ir limpiando poco a poco, en la mayoría de los casos. Pero para esto nos sirven las retroiluminaciones. Aquí es como que bajarle un poquito la intensidad de la luz y enfocarnos no solo acá, sino enfocarnos en la parte más posterior del endotelio. Eso sería propiamente también una retroiluminación. Un ejemplo también por qué el endotelio nos va a presentar cambios. Va a haber una zona, el endotelio, además de funcionar como barrera impermeable, va a captar muchos materiales que estén flotando en el humor acuoso. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que esté tomando amiodarona, va a tener un depósito de esos restos de parte del metabolito de la amiodarona, restos muy caprichosos, van a tener defectos de, parte del medicamento va a estar ahí flotando y se va a adherir al endotelio formando formas caprichosas como un remolino, doctores, que es esta imagen. La verdad no se ve muy bien, les voy a subir una imagen mejor en Instagram y en Face para que vean cómo se ve este remolinito que se forma por el uso de amiodarona. ¿Para qué utilizamos la amiodarona, doctores? Arritmias cardíacas. Exactamente, entonces ya desde ahí ya podemos inferir que mi paciente tiene un proceso cardiovascular. Y muy pocas veces llegan a afectar visión estos depósitos, doctores. Pero es lo que tenemos que ver, tenemos que hacer el corte de la luz para ver si en el endotelio hay material acumulado o es solo un cambio de transparencia, doctores. Pero eso es mucho más importante a lo mejor a veces que una difusión escleral. Hacemos el corte y ya vemos qué capas están alteradas. Y reconocer para qué nos sirve la lámpara de hendidura, ¿no? Para ver el epitelio, el estroma y el endotelio. Cuando hablemos de cristalino, vamos a hacer ese mismo corte y vamos a identificar cada una de las partes que forman el cristalino. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Ok. Al igual que en córnea, que en conjuntiva, perdón, vamos a dividir la córnea en diferentes factores, en diferentes estructuras para que la entendamos mejor. Va a haber una lesión superficial. ¿Cuál es la capa más superficial de la córnea si estamos hablando de lesiones superficiales, doctores? ¿Cuál sería la capa de la lesión superficial que se puede dañar en el ojito? El epitelio.
Exactamente, doctores. Entonces va a ser daño epitelial. La otra es el estromal y la otra es el endotelial, doctores. ¿Ok? Que dicen lesiones en la membrana de Descemet. Pero ya les comenté que si se ve la membrana de Descemet, lo más seguro es que el endotelio también esté jodido, doctores. ¿Ok? Vamos a hablar de las superficiales. La principal, como ya dijimos, se altera el epitelio y se van a llamar erosiones epiteliales punctuales. ¿Ok? Este es un defecto epitelial y aquí vamos a empezar a utilizar ciertas tinciones. La principal tinción que vamos a utilizar aquí en oftalmología se llama fluoresceína. Esta fluoresceína va a tener capacidad de teñir células que pierdan el epitelio. Entonces la vamos a utilizar la mayor parte del tiempo. Y cuando hay una zona desepitelizada se va a ver un verde muy brillante. ¿Se acuerdan? La lámpara hendidura tiene un filtro azul, se llama filtro azul cobalto, que cuando vimos el tema de oftalmoscopía, ¿se acuerdan? A veces habían los oftalmoscopios, tenían un filtro verde y un filtro azul, doctores. El filtro azul lo que hace es cuando ponemos esta fluoresceína que es naranja, estimula la coloración de este material y cambia a una coloración azulosa verdosa y que nos va a servir para pintar la lágrima y ver si hay unas zonas que queden más desepitelizadas, doctoras. ¿Ok? Entonces, hay varias zonas en las que puede haber una desepitelización y estas, de acuerdo a la zona en la que está dañada, nos puede orientar de la causa que lo está provocando. Por ejemplo, si es superior, la más común es que sea secundaria a una queratoconjuntivitis vernal. ¿Se acuerdan que en la queratoconjuntivitis vernal, pregunta para mañana de su examen, hay una gran cantidad de papilas grandes, enormes, en el tarso, y al estar abriendo y cerrando, van a lastimar el ojito, y a la larga forman los nódulos de Trantas, y además condicionan un daño sobre la superficie del ojo, que se llama úlcera en escudo. Las úlceras en el escudo se ven así verdes, aquí ya no acabé de dibujar bien, pero se ven totalmente verdosas, doctores. Se ven aquí una mancha, verde acá. Y generalmente el paciente refiere molestias en el tarso superior. Entonces, si tiene una conjuntivitis, queratoconjuntivitis vernal, lo más seguro es que las papilas estén provocando esto. A veces puede haber una desepitelización un poquito menor, nada más un puntilleo, y eso es común cuando el paciente utiliza lentes de contacto. El paciente que utiliza lentes de contacto, lo más seguro es que tenga un crecimiento mínimo de las papilas, como una reacción inflamatoria, y además el uso de lente va a estar lastimando también el ojito, la superficie del ojo, doctor. Entonces tiene que estar bien colocado. A veces la queratoconjuntivitis límbica superior, que ayer estábamos hablando igual, pero se ven estos defectos en esta zona superior, mis doctores. En esta zona superior es donde se ven estos defectos que van a estar aquí en el sector superior. ¿Okay? Ahora, la interpalpebral, que es entre los párpados, es la más común. Esta desepitelización se da principalmente en pacientes con ojo seco. Es muy característico, el paciente va a tener sensación de extraño, ardor, lagrimeo, puede ser mínimo, pero este daño va a ser en el medio del párpadito, doctor. Se va a ver como un puntillo verdoso acá. Aquí ya se ve mínimo, pero para que lo puedan definir un poquito más, se ve en esta zona, y si ya sabemos que es un ojo seco, investigar las causas y clasificarlo en qué tipo de ojo seco lo tenemos. ¿Okay? El punto aquí importante de esto también es que no solo es por ojo seco, puede ser por radiación ultravioleta, por exposición. A veces hay pacientes que están esmerilando ahí con el soldador y lo único que hacen es agarrar su botella de coca y así andan esmerilando para que no se quieren poner la mascarilla, ¿no? De ahí que muchos están igual que el COVID, que no utilizan su máscara o su cubrebocas, ¿no? Entonces es común que estos pacientes que están expuestos a la radiación ultravioleta de la soldadura pueden llegar a tener este tipo de desepitelización. En la tarde y noche ya sienten ardor, resequedad y molestias y sensación de basuritas. En estos pacientes hay alguna basurita, pero en general es puro desepitelización, pérdida de epitelio entre el párpado, doctores. Y otra condición también por la que nos puede dar esto es por disminución de la sensibilidad. Infecciones por herpes, o lo más importante que platicamos, la cirugía refractiva que habíamos platicado anteriormente, que es la del LASIK, corta terminaciones nerviosas, y eso altera el equilibrio entre la producción de lágrima y respuesta del ojito. Entonces eso nos va a dar una desepitelización ocular muy importante. ¿Ok? Esa es la zona del párpado entre los párpaditos, que es la más común. También se puede lastimar el sector inferior. El sector inferior se puede lastimar por
autoinducido, que vas con la cucharita y te lastimas con la cuchara, que te estás enchinando las pestañas y te lastimas, o con el rímel y te lastimas, y es en el sector inferior. Por uso de medicamentos crónicos también, acuérdense que hay folículos, y esos folículos pueden lastimar un poco al ojito, o autoinducida por whey propiamente, o porque te estás tallando mucho en los ojitos, te vas a condicionar una desepitelización inferior. A veces uno quisiera que esté tal cual, con el úlcera en el escudo, o nada más esto, o nada más el sector inferior. A veces es una verdadera mezcla, la desepitelización está muy difusa, ya no sabes cuál fue primero. Al fin y al cabo, vas a hacer una exploración total de tu ojito y vienes el parpadito, bajas el párpado, y ya si no hay nada, pues ya das un régimen general, porque a veces puede progresar a una afectación mucho más importante. Entonces es bien importante recordar las erosiones, porque vamos a ver patología y vamos a ver esa desepitelización es característica acá, característica acá y característica acá, para hacer una buena diferenciación de este tipo de situaciones. ¿Ok? Hay otra manifestación que se llama queratitis epitelial punteada, y si se fijan, se ven depósitos blancos aquí sobre la superficie de la córnea. Si hacemos un corte, vean, aquí se ve el epitelio, y antes de llegar a Bowman hay un poquito de material aquí acumulado, doctores. Esta se da como una respuesta de procesos virales. ¿Cuál es el principal virus que afecta a la conjuntiva la mayor parte de las veces, o incluso la córnea, doctores? ¿Cuál es la más común? El adenovirus. El adenovirus, y se acuerdan que el adenovirus cedía, o sea, en algún momento cedía, ya no había más molestias, pero al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? Pueden dejar alteraciones en la córnea que pueden disminuir la transparencia corneal. Entonces, cuando veamos que ya no hay un cuadro propiamente de infección por el virus y vemos que aún sigue con ese daño, hay que dar esteroides para evitar que se formen este tipo de acúmulos y que hagan que el paciente presente una baja visual secundaria, doctores. Es bien, bien importante esto, y aunque sabemos que se va a curar de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, hay que evitar que desencadene esto. A veces muchos se puede llegar a presentar una baja visual, y estos no tiñen, no van a presentar fluoresceína o captación de fluoresceína, porque si ven en la imagen, el depósito está por debajo del epitelio, doctores, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado ahí en esto. Ahora, vamos a ver otra manifestación que es el edema epitelial. ¿Qué es un edema, Said? Para ti, ¿qué es edema? Defíneme edema tú. ¿Qué es un edema, Said? O bueno, Rigel. Bueno, ya te escucho, Said. ¿Qué es un edema para ti? Pues sería la acumulación de agua a nivel del espacio vascular. Perfecto. Intravascular o intersticial, porque no sabemos si es vascular o no. Pero es agua en un espacio, doctor. Gracias, Said, ¿ok? Esta agua me está diciendo que es en el epitelio. Entonces, ¿dónde estaría el agua en esta zona? ¿En el epitelio o en dónde? Si es un edema epitelial, ¿dónde está el agua? Pues en el epitelio, ¿no? Está ahí, está diciendo el edema epitelial, pues hay un acúmulo de líquido en el epitelio. Pero aquí lo importante es de dónde diablos viene esa agüita o ese acúmulo de líquido, doctores. Puede haber una lesión superficial, por ejemplo, cuando nos cae una basurita, se nos queda pegado ahí, que vamos y que lo quitemos. A veces por el tiempo que dejamos pasar se puede formar un edema perilesional. Es tejido inflamatorio, se ve hinchado, tiene muy poquita acúmulo por las mismas trasudado y efecto de los procesos inflamatorios, se acumula un poquito de líquido, pero localizado en donde está la basurita. Eso, al quitar la basura, pues mejora y tarda unos 3-4 días en mejorarse. Pero a veces el edema epitelial más difuso no viene de ese cuerpo extraño, sino que viene desde adentro. Entonces, ¿y a qué se va a deber que viene desde adentro? Acuérdense que el endotelio se encarga de mantener la córnea seca, ¿ok? No hace que penetre el humor acuoso, pero si se lastima el endotelio, ¿qué va a pasar con ese humor acuoso? Empieza a penetrar y va hacia arriba, doctores. Saluda la membrana de Descemet, aparece la membrana de Descemet saludando porque se rompió. Y sigue subiendo el humor acuoso, sigue subiendo el humor acuoso, vamos a por acá. Sigue subiendo el humor acuoso y llega hasta el estroma. El estroma, ¿qué va a pasar con ese líquido? Empieza a separar las fibras, doctores. Empieza a separar las fibras y se pierde la transparencia que tiene la córnea, doctores. Pero no se queda ahí. Sigue subiendo más, sigue subiendo más, sigue subiendo más, sigue subiendo más, hasta llegar al epitelio, doctores. Entonces llega al epitelio y se forman pequeñas burbujitas de líquido. ¿Y qué líquido sería lo que se forman esas burbujitas en el epitelio? ¿Qué líquido tiene?
extrasudado del epitelio o que tiene esas burbujitas que se forman en el epitelio. El paciente llega a decir, ay doctor, sentí que algo se me reventó y empezó a lagrimar, y ahora siento molestias del cuerpo extraño y me molesta mucho la luz. Cuando se rompió esa bolita, ¿qué material salió, doctor? Linda, ¿qué material pudo haber salido? Si ya lo ejemplifiqué. ¿Podría ser el humor acuoso? Exactamente, Linda, gracias. ¿Qué estamos haciendo? Pasa el humor acuoso al endotelio, pasa al estroma y se va hacia el epitelio, doctores, ¿ok? Entonces implica un cambio mucho más profundo. Y si ustedes entienden eso, lo más seguro es que toda la patología corneal que vamos a ver lo entiendan de forma muy adecuada. Entonces a veces se pueden formar, ya sabemos que puede ser local por una lesión, un cuerpo extraño, que es en la zona nada más que está dañada, o toda la superficie de la córnea epitelial, como vemos acá. Aquí se ve nuestro haz de la lámpara. Ay, se ve nuestro haz de la lámpara de hendidura. Tenemos epitelio, estroma y endotelio. Pero ven aquí donde se ve esta mancha blanquecina. Ya vieron, se ve blanco acá, doctores. Eso nos está diciendo que el epitelio está totalmente inflamado o lleno de líquido. Se ve blanco, no se ve transparente. Y a veces podemos ver aquí algunas pequeñas burbujitas llenas, a veces vemos una muy grande que es la que llora más, y se ven burbujitas acá de humor acuoso que se rompen y van a causar molestias. Lo ideal es controlar el edema endotelial, ver qué tanto se puede recuperar. Esas si se rompen, pues lo ideal es que repitelicen, pero también me preocupa a mí el edema del estroma. Si el estroma no logramos deshidratar el estroma, ¿qué va a pasar? Pues va a quedar todo hinchado y la córnea va a quedar con pérdida de su transparencia, como también ya lo tiene un poquito esta imagen, doctores. ¿Ok? Entonces, ese sería el punto final, empezamos de atrás hacia adelante, sería el punto final de una descompensación en las capas más profundas de la córnea. ¿Dudas con edema epitelial, doctores? Vale. Otro proceso que vemos en el epitelio de la córnea son los filamentos. Son pequeñas fibras de moco que quedan adheridas sobre la superficie corneal. Si se quitan, dejan unas pequeñas opacidades epiteliales, se ve en ojo seco, que es queratoconjuntivitis zika, en la queratoconjuntivitis límbica superior y pocas veces en el herpes zóster. Esto es un chiste muy bonito porque decía que parecían flagelos, pero ya me dijeron que ya deje de utilizar esa palabra, entonces ya no utilizo esa palabra, entonces, para no lastimar o herir susceptibilidades. Entonces hay ahí como colitas, ahí como moquito pegado en la superficie del ojo, y el paciente, al estar parpadeando, pues le molesta, se mueve esto, lo siente como un cuerpo extraño. ¿Y por qué se da la aparición de estos filamentos, doctores? Porque son pacientes que tienen un ojo seco muy severo, tienen poca agua, entonces, ¿qué es lo único que va a estar más predisponente? Va a ser tanto la grasa como el moco. Y ese moco de la capa interna de la córnea, de la película lagrimal, pues queda pegado en la superficie de la córnea y forma esos pequeños flagelitos de moco que están ahí, y el paciente llega, sabes que tengo mucha molestia, sufre de artritis o tiene un ojo seco muy severo y tiene mucha molestia ocular, le ves, tiene estos filamentos, hay que retirárselos, doctores, ¿ok? Porque es un cuerpo extraño, al fin y al cabo, se lo retiras y va a dejar el defecto del epitelio. Pero ya sabemos que un defecto superficial se recupera en 7 horas, perdón, en 7 horas de 7 a 12 horas. Todo el epitelio sería hasta de 24 horas, hasta de 7 días, perdón. Esto lo quitamos y no va a haber ningún problema. Vamos a platicar más adelante de los filamentos. Y una última respuesta inflamatoria que va a haber en la córnea es el PANOS, doctores. Es un crecimiento de esta zona vascular perilímbica. Acuérdense que ahí es donde se acaba la última zona de vascularización, pero por procesos inflamatorios esto puede afectar lo que es la zona periférica de la córnea. Y a veces se puede confundir como una verdadera vascularización corneal. No es tanto una vascularización de la córnea, sino un proceso inflamatorio que viene directamente desde el limbo esclerocorneal. Lo vamos a ver en procesos que están lastimando constantemente el sector superior, que es una queratoconjuntivitis vernal, una conjuntivitis poco crónica por tracoma, el uso de lente de contacto, doctores. Todo eso va a condicionar que haya cambio en la zona perilímbica. Algo que me faltó decir aquí, o si no lo recordamos, las úlceras en escudo, que son estas úlceras grandes, siempre que veamos ahí que teníamos, ¿sabe qué, doc? Tengo molestia, lo tenemos, si vemos una mancha verde acá, tenemos por obligación evertir el párpado, doctores, para ver si no hay alguna basurita ahí acumulada, doctores. ¿Okay? Es bien, bien, bien importante esto.
Y el PANUS, pues a diferencia de lo que vamos a ver de vascularización corneal, es una respuesta inflamatoria superficial, solo abarca el epitelio, pero sí se ven datos de cronicidad o de procesos inflamatorios crónicos. ¿Ok? Esto sería el PANUS, doctores. Y aquí le vamos a dejar, docs. ¿Dudas, preguntas con esto, docs? Ok, docs. Entonces, ya está abierto eso. Al rato nada más les subo las clases de PowerPoint y mañana los veo. Vamos a aprovechar que mañana tengo oportunidad de que no cubro en las tardes. Entonces, si tengo tiempo, pues avanzamos un poquito, ¿no? Para ir ya un poquito más adelantados que los demás. Su examen lo voy a poner de 5:30 a 8:30 para que tengan esa media hora de tolerancia, para que no se les complique ni nada. Dejo media horita más, ahorita también lo modifico. Y nada más. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué onda, Doc? Doc, ¿la imagen que le subí en el chat sí sirve? ¿Cuál tú? Pues la que está en el chat. ¿Qué puso en el chat? ¿O no le llegó? No sé si no llegó. Bueno, Pues es que no los veo, es como si me mandas un mensaje por WhatsApp, no te veo, doctora, no es cierto, doctora. A ver, dice cargando imagen, pero no carga. A ver, ¿qué es? ¿Es dibujo de la córnea? Sí, son las capas, pero pues me quedó pues... Ajá, perfecto, eso está bien. Muy bien, sin bronca. Gracias. Aprendas, no es lo único, nada más, para qué sirve cada una, las manifestaciones patológicas de cada una, qué manifestaciones hay en bacterias, qué manifestaciones hay en inflamaciones, y ese dibujo te va a servir a la perfección. ¿Vale, vale? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Entonces, nos vemos mañana, no me lo tomen a mal, nos vemos mañana. Aparte está en su horario, entonces friegan. Bye, adiós. Gracias, buen día, Doc. doc. Hasta mañana. Nos, Doc.